El desierto del suroeste de Norteamérica es un lugar implacable. El sol golpea con furia durante el día, convirtiendo la tierra en un horno abrasador, y en la noche, el frío se arrastra como una sombra que parece devorar todo a su paso. Es un lugar donde la vida parece un milagro, donde el agua es un tesoro y la supervivencia es un desafío constante. Y, sin embargo, hace siglos, en medio de este entorno hostil, surgió una civilización que no solo logró adaptarse, sino que prosperó. No construyeron pirámides de oro ni dejaron códices llenos de símbolos enigmáticos, pero su legado aún resiste, incrustado en las paredes de los acantilados y en las piedras de sus misteriosas aldeas. Pero, ¿quiénes fueron los pueblos? ¿Cómo lograron crear ciudades en lugares donde nadie más lo había hecho? ¿Y por qué, un día, muchos de ellos simplemente desaparecieron? Antes de la llegada de los europeos, los pueblos fueron dueños y señores del desierto. No tenían un rey ni un ejército imponente, pero su organización comunitaria los hizo inquebrantables. Construyeron viviendas de adobe que desafiaban la gravedad, alineadas con precisión milimétrica con los ciclos del sol y las estrellas. Eran ingenieros sin herramientas de hierro, agricultores sin ríos caudalosos y guerreros sin necesidad de conquistar. Pero lo más sorprendente no fue lo que crearon, sino cómo lograron mantenerse durante siglos en un territorio donde otros perecerían en cuestión de semanas. Y entonces surge la gran pregunta: ¿fue su propio éxito el que los condenó a la desaparición? Hoy, las ruinas de sus ciudades siguen en pie, silenciosas, como si esperaran que alguien descubra sus secretos. Chaco Canyon, Mesa Verde, Taos, nombres que evocan imágenes de un pueblo misterioso que alguna vez habitó estos parajes con una grandeza discreta, pero innegable. Sin embargo, cuando los primeros exploradores europeos llegaron a estos territorios, se encontraron con aldeas abandonadas, estructuras vacías, templos ocultos en los acantilados. ¿Por qué los pueblos dejaron atrás sus hogares? ¿Qué fuerza los obligó a huir de ciudades que habían tardado generaciones en construir? ¿Fue el clima, la guerra, o un evento que la historia aún no ha podido descifrar? Pero esta no es una historia de extinción. Los pueblos no desaparecieron, aunque el mundo haya intentado relegarlos al olvido. Sus descendientes todavía habitan estas tierras, sus ceremonias aún se celebran, sus danzas siguen resonando bajo la luna del desierto. Siguen aquí, desafiando la narrativa de las civilizaciones que se desvanecieron. La verdadera pregunta no es si los pueblos fueron destruidos por el tiempo, sino si alguna vez dejamos de verlos. Porque si su cultura aún persiste, ¿realmente podemos decir que desaparecieron? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Los grandes imperios de América han sido objeto de admiración y fascinación durante siglos. Los mayas, con sus matemáticas avanzadas y su obsesión por el tiempo; los aztecas, con su dominio militar y sus imponentes templos; los incas, con su vasto imperio y su red de caminos que desafiaba las montañas. Pero hay una civilización que, aunque no levantó pirámides doradas ni construyó imperios expansivos, logró algo igual de impresionante: sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del continente. Los pueblos, los habitantes ancestrales del suroeste de América, desarrollaron una cultura única que no solo desafió el clima, sino también la historia misma. ¿Por qué su historia no es tan conocida como la de otros pueblos indígenas? ¿Acaso la grandeza solo se mide en conquistas y batallas? El término pueblo no se refiere a una sola tribu, sino a un conjunto de sociedades que compartían un estilo de vida común basado en la construcción de aldeas de adobe y piedra, la agricultura en un terreno árido y una profunda conexión con la tierra y los astros. Entre los más conocidos están los Hopi, los Zuni, los Acoma y los Taos, cada uno con sus propias costumbres y estructuras sociales. A diferencia de otros grupos indígenas, no eran nómadas, sus hogares eran permanentes, a menudo construidos sobre mesetas y acantilados, como si desafiaran a la naturaleza misma con su existencia. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué construir en lugares tan difíciles de acceder? ¿Fue una elección estratégica para protegerse o una respuesta a una amenaza aún mayor? Los primeros exploradores europeos quedaron asombrados cuando encontraron estas estructuras. A diferencia de las chozas y tipis de otras tribus, los pueblos vivían en verdaderos complejos arquitectónicos de varios pisos,
con sistemas de riego que permitían el cultivo en tierras áridas y plazas comunales que servían como centros de reunión y ceremonia. Sin embargo, a pesar de su evidente avance, nunca se les consideró una civilización a la altura de los mayas o los aztecas. Su legado fue subestimado, relegado a una nota al pie de página en la historia de América. ¿Fue porque nunca buscaron la guerra ni la expansión? ¿O porque su historia desafía la idea de que solo los imperios centralizados pueden ser grandes civilizaciones? Los pueblos dominaron el suroeste americano durante siglos, adaptándose a los cambios del clima, perfeccionando su conocimiento de la tierra y manteniendo un equilibrio con la naturaleza. Pero cuando los primeros europeos llegaron, muchas de sus grandes ciudades ya estaban abandonadas. Las estructuras de Chaco Canyon y Mesa Verde, que alguna vez habían albergado miles de personas, estaban vacías, como si un evento catastrófico hubiera obligado a su gente a huir. Pero, si su civilización era tan resiliente, ¿qué pudo haberlos forzado a abandonar su hogar? Hoy, los descendientes de los pueblos continúan habitando muchas de las mismas tierras que sus ancestros, manteniendo tradiciones que han sobrevivido siglos de colonización y opresión. Pero su historia sigue siendo un misterio para muchos. No fueron un imperio, pero tampoco fueron tribus primitivas. No conquistaron vastas regiones, pero dominaron su entorno como pocos lo hicieron. Y su legado, aunque ignorado por mucho tiempo, sigue vivo en las piedras de sus antiguas ciudades, en las ceremonias que aún se realizan y en los descendientes que siguen resistiendo. Entonces, ¿cómo se mide realmente la grandeza de una civilización? ¿Por su poder militar o por su capacidad de sobrevivir al tiempo? Las grandes civilizaciones suelen estar ligadas a sus construcciones monumentales. Las pirámides de Egipto, los templos de Angkor, el Coliseo romano, todas estas estructuras han servido como testimonio del ingenio humano y del deseo de trascender el tiempo. Pero en el suroeste de América, una civilización construyó algo igual de impresionante, aunque de una forma completamente diferente. Los pueblos no levantaron templos colosales ni erigieron obeliscos, sino que convirtieron el paisaje mismo en su hogar. ¿Cómo pudieron transformar acantilados y llanuras áridas en ciudades autosuficientes? ¿Y por qué muchas de estas estructuras fueron abandonadas en circunstancias aún desconocidas? Las edificaciones de los pueblos eran, ante todo, un reflejo de su relación con la naturaleza. No impusieron su arquitectura al entorno, sino que la adaptaron a él. Sus viviendas, hechas de adobe y piedra, se integraban con el paisaje, fusionándose con los acantilados y aprovechando la sombra natural para regular la temperatura. En lugares como Mesa Verde, sus viviendas fueron construidas dentro de enormes cuevas naturales, protegidas de los vientos y del calor abrasador del sol. Pero estas no eran simples casas, eran estructuras de varios pisos, con escaleras internas, terrazas y plazas comunales. A simple vista, parecían fortalezas diseñadas para resistir ataques, pero, ¿de quién se estaban protegiendo? Chaco Canyon es otro ejemplo del dominio arquitectónico de los pueblos. Este complejo, ubicado en lo que hoy es Nuevo México, es una obra maestra de la ingeniería antigua. Contenía Pueblo Bonito, una edificación semicircular con más de 600 habitaciones y una planificación urbana sorprendentemente avanzada. Sus muros estaban alineados con los solsticios y equinoccios, lo que sugiere un profundo conocimiento astronómico. Pero lo que más ha intrigado a los arqueólogos es la red de caminos rectos que se extiende desde Chaco Canyon en todas direcciones. Estos caminos no siguen la lógica de la geografía, no evitan obstáculos naturales ni se desvían alrededor de colinas o cañones. Parecen haber sido diseñados con un propósito que aún no se comprende del todo. Fueron rutas comerciales, caminos ceremoniales, o parte de un conocimiento aún más profundo sobre la conexión entre el cielo y la tierra. Las viviendas de los pueblos no solo eran estructuras funcionales, también eran espacios espirituales. En el centro de muchas de sus aldeas se encuentran los kivas, estructuras subterráneas circulares donde se realizaban ceremonias y rituales sagrados. Su diseño no era casual. Los kivas representaban el vientre de la Madre Tierra, un lugar de conexión con los ancestros y con el mundo espiritual. La entrada a un kiva no era solo física, sino simbólica. Descender a su interior significaba entrar en comunión con los dioses y con los orígenes de su pueblo. Pero, si estas estructuras eran el corazón de su cultura, ¿qué llevó a los pueblos a abandonar algunas de sus ciudades más importantes? Las teorías sobre el abandono de Chaco Canyon y otras grandes ciudades pueblo han sido debatidas durante décadas. Algunos investigadores sugieren que un cambio climático severo, con sequías prolongadas,
hizo imposible la vida en estas regiones. Otros creen que conflictos internos, invasiones o crisis sociales forzaron la migración de su gente. Y hay quienes sostienen que la salida de estas ciudades no fue una huida, sino una transición planificada, un cambio de era dentro de su cosmovisión. Si esto último es cierto, entonces no estamos ante una civilización que colapsó, sino ante una que tomó una decisión consciente de cambiar su forma de vida. Pero, ¿por qué? A pesar de los siglos, muchas de las edificaciones de los pueblos siguen en pie. Sus descendientes aún visitan estos lugares sagrados y continúan practicando rituales en ellos. Su arquitectura, lejos de ser solo un vestigio del pasado, sigue viva en las comunidades actuales que han mantenido el conocimiento de sus ancestros. Sin embargo, su historia sigue envuelta en misterio. No dejaron grandes inscripciones ni códices con explicaciones detalladas sobre su partida. Solo dejaron sus muros de piedra, testigos silenciosos de una civilización que dominó el desierto y que, de alguna manera, sigue desafiando al tiempo. Pero la pregunta persiste: ¿podemos realmente decir que desaparecieron, o simplemente cambiaron su forma de existir? El sol del desierto cae sobre una gran plaza de piedra. El silencio es absoluto, roto solo por el eco de un tambor que resuena en lo profundo de la tierra. Un grupo de hombres y mujeres desciende lentamente por una escalera de madera, desapareciendo en una abertura circular que conduce al interior de una cámara subterránea. La única luz proviene del fuego que arde en el centro, proyectando sombras en las paredes de adobe. El aire es denso, impregnado con el aroma de hierbas sagradas que arden en pequeñas brasas. Lo que está a punto de ocurrir no es un simple encuentro. Es un ritual ancestral, una conexión con los espíritus y con el cosmos. Están dentro de un kiva, el corazón espiritual de los pueblos, un lugar de conocimiento y poder. ¿Qué secretos se ocultaban en estos templos subterráneos? ¿Qué ceremonias se realizaban dentro de sus muros? ¿Y cómo estos rituales influyeron en la vida de una de las civilizaciones más resistentes de América? Los kivas no eran solo lugares de reunión, sino portales entre el mundo físico y el espiritual. Su diseño circular no era un capricho arquitectónico, sino un reflejo de la cosmovisión pueblo. Representaban el vientre de la madre tierra, el punto de origen de su pueblo. Según sus creencias, sus antepasados emergieron del mundo subterráneo, ascendiendo a la superficie a través de un portal sagrado. Dentro de cada kiva, en el suelo, se encontraba el sipapu, una pequeña abertura que simbolizaba este acceso al mundo de abajo. Cuando los pueblos descendían a un kiva, no solo entraban en un edificio, entraban en el útero mismo de la creación, un espacio donde la conexión con los ancestros y los dioses era más fuerte que en ningún otro lugar. Pero, si estos lugares eran tan sagrados, ¿qué provocó que algunos fueran abandonados? Las ceremonias que se realizaban dentro de los kivas variaban según la ocasión, pero muchas de ellas estaban relacionadas con la fertilidad de la tierra, la protección contra desastres naturales y la comunicación con los espíritus. Durante los rituales, los líderes espirituales pueblo, conocidos como cachinas, realizaban danzas y cantos que invocaban la lluvia, pedían buenas cosechas y buscaban equilibrio entre el mundo humano y el mundo natural. Para los pueblos, todo estaba interconectado. Si la tierra sufría, era porque el equilibrio espiritual se había roto, y era su deber restaurarlo a través de estos rituales. Pero, ¿qué ocurre cuando las plegarias dejan de ser escuchadas? ¿Pudo una crisis espiritual haber sido el detonante de su éxodo masivo? Los kivas también servían como espacios de enseñanza. Allí, los más jóvenes aprendían sobre la historia de su pueblo, los ciclos de la naturaleza y las leyes sagradas que regían su sociedad. No había escritura, no había libros, todo el conocimiento era transmitido oralmente, generación tras generación. Historias de héroes ancestrales, de batallas cósmicas entre el bien y el mal, de advertencias sobre lo que ocurriría si el pueblo olvidaba su conexión con la tierra. ¿Podría ser que una de estas profecías haya advertido sobre su eventual migración? ¿Fue la desaparición de muchas de sus ciudades una simple respuesta a una crisis ambiental o parte de un destino ya escrito? Pero hay algo más intrigante sobre los kivas, su relación con la astronomía. Muchas de estas estructuras estaban alineadas con los equinoccios y solsticios, lo que sugiere que los pueblos tenían un profundo conocimiento del cielo. No es casualidad que sus edificaciones estén alineadas con eventos astronómicos clave, como el movimiento del Sol y la Luna. En Chaco Canyon, por ejemplo, se ha descubierto que ciertas ventanas y corredores de los templos estaban diseñados para que la luz del Sol entrara en momentos específicos del año,
marcando los ciclos agrícolas y rituales. Pero, ¿cómo adquirieron este conocimiento? ¿Fue una simple observación de siglos o parte de un legado aún más antiguo? Sin embargo, algo ocurrió en la historia de los pueblos que cambió su relación con sus templos sagrados. En algún momento, algunas de sus grandes ciudades fueron abandonadas, y con ellas, sus kivas. Lo que una vez había sido el centro de su vida espiritual quedó en ruinas, sus fuegos sagrados apagados, sus rituales interrumpidos. Algunos creen que un cambio climático severo afectó la confianza en sus ceremonias, mientras que otros sugieren que conflictos internos pudieron haber fracturado la unidad espiritual de la sociedad pueblo. Pero aquí está la pregunta clave: si los kivas eran tan fundamentales, ¿por qué los descendientes de los pueblos aún mantienen algunos en uso? ¿Se trata de una tradición que se niega a morir o de un conocimiento que aún tiene algo que enseñarnos? Hoy en día, los descendientes de los pueblos siguen realizando ceremonias en kivas que han resistido siglos de historia. En lugares como Taos y Acoma, las antiguas tradiciones persisten, protegidas del mundo exterior. Para ellos, estos espacios no son solo reliquias del pasado, sino centros vivos de conocimiento y espiritualidad. En un mundo donde la humanidad se ha desconectado de la naturaleza y del cosmos, los pueblos aún recuerdan que todo está entrelazado, que la tierra tiene memoria y que el equilibrio debe ser restaurado. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Hay algo que nosotros, como civilización moderna, podamos aprender de ellos? El desierto es un maestro implacable. Enseña con el calor abrasador del día y el frío cortante de la noche. No regala nada, pero lo toma todo sin previo aviso. Es un terreno hostil, donde la vida solo persiste a través de la adaptación y la astucia. Para la mayoría de las civilizaciones, el desierto es un límite, una barrera que impide la expansión y el crecimiento. Pero los pueblos vieron algo diferente. No lo consideraban una maldición, sino un reto, y contra toda lógica, lograron hacer florecer la tierra árida y seca, convirtiéndola en su hogar. ¿Cómo fue posible que un pueblo sin tecnología moderna lograra lo que incluso hoy resulta difícil? ¿Qué secretos agrícolas permitieron su supervivencia en un entorno que parece querer devorar toda forma de vida? El agua, el recurso más valioso del desierto, fue la clave de su existencia. No podían contar con lluvias regulares ni con ríos caudalosos como los de Mesoamérica. En su lugar, aprovecharon cada gota que la naturaleza les brindaba, diseñando un sistema agrícola basado en la conservación, la eficiencia y el ingenio. Pero aquí está la pregunta más intrigante: ¿cómo lograron no solo sobrevivir, sino prosperar en un ambiente tan despiadado? Los pueblos no construyeron grandes canales como los egipcios ni acueductos monumentales como los romanos. En su lugar, utilizaron técnicas de captación y almacenamiento de agua que aprovechaban al máximo el paisaje natural. En algunas regiones, cavaban hoyos profundos en el suelo para recolectar la escasa lluvia, creando microclimas donde la humedad se retenía por más tiempo. En otras, utilizaban terrazas en las laderas de las montañas para evitar la erosión y canalizar el agua de manera eficiente. Pero su innovación más impresionante fue el uso de huertos de roca, un método en el que colocaban piedras alrededor de sus cultivos para mantener la humedad del suelo y reducir la evaporación. ¿Cómo descubrieron esta técnica sin acceso a los estudios científicos que hoy nos explican estos principios? ¿Fue resultado de siglos de prueba y error, o heredaron un conocimiento ancestral más profundo? A pesar de la falta de agua, lograron cultivar los tres hermanos, maíz, frijoles y calabazas. Pero su manera de hacerlo era radicalmente distinta a la de otras civilizaciones agrícolas. No plantaban sus cultivos en filas separadas, sino juntos, en una simbiosis perfecta. El maíz proporcionaba un tallo alto por el que los frijoles podían trepar, evitando la necesidad de estructuras artificiales. Los frijoles fijaban nitrógeno en el suelo, enriqueciendo la tierra para las siguientes cosechas. Y las calabazas, con sus grandes hojas, actuaban como una cubierta natural que mantenía la humedad del suelo y prevenía el crecimiento de malas hierbas. Un sistema completamente autosuficiente, diseñado no solo para alimentar a su gente, sino para mantener el equilibrio con la tierra. ¿Cómo supieron que esta combinación era la clave de su supervivencia? Pero su relación con la agricultura no era puramente pragmática. Para los pueblos, sembrar no era solo una actividad económica, sino un acto espiritual. Creían que cada planta tenía un espíritu y que la tierra debía ser tratada con respeto. Sus rituales agrícolas no solo servían para asegurar buenas cosechas, sino para mantener la armonía con la naturaleza.
Cada ciclo de cultivo estaba acompañado de ceremonias en los kivas, donde se ofrecían danzas y cantos para honrar a los espíritus de la lluvia y la fertilidad. En sus mitos, el maíz no era solo un alimento, sino un regalo divino, una manifestación tangible del vínculo entre los humanos y el mundo natural. Pero aquí surge otra pregunta. En un mundo donde la agricultura moderna ha roto este equilibrio con la tierra, ¿tenemos algo que aprender de su forma de cultivar? A pesar de sus métodos ingeniosos, los pueblos no eran inmunes a los cambios climáticos. Los registros arqueológicos muestran periodos de sequías prolongadas que pusieron a prueba su resiliencia. En algunos momentos, sus estrategias agrícolas fueron suficientes para sobrevivir. Pero en otros, el agua simplemente dejó de llegar. Campos enteros se secaron, las cosechas se redujeron y el hambre se convirtió en una amenaza constante. Algunos grupos lograron resistir, adaptando sus métodos y moviéndose a regiones más favorables. Otros no tuvieron tanta suerte. ¿Fue la sequía el verdadero motivo del abandono de muchas de sus grandes ciudades? ¿O fue solo el inicio de una crisis aún más profunda? Hoy, la lucha de los pueblos por la tierra y el agua sigue siendo un tema central. Sus descendientes continúan cultivando de manera tradicional, enfrentando los desafíos de la modernidad y del cambio climático. En un mundo que enfrenta crisis hídricas cada vez más frecuentes, sus conocimientos ancestrales podrían ofrecer soluciones que la ciencia aún está redescubriendo. ¿Es posible que la clave para enfrentar el futuro esté en el pasado? ¿Podría la sabiduría de los pueblos ser la respuesta que tanto hemos ignorado? Las civilizaciones no crecen en aislamiento. Desde los primeros asentamientos humanos, el comercio ha sido el motor invisible que ha conectado a pueblos distantes, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y culturas. Pero cuando hablamos de grandes redes comerciales en la América precolombina, solemos pensar en los extensos mercados aztecas, en las caravanas incas que recorrían los Andes o en las rutas marítimas mayas que unían el Caribe con el interior de Mesoamérica. Sin embargo, pocos saben que los pueblos también formaban parte de un sistema de intercambio que cubría vastas regiones del continente. Cómo una civilización enclavada en el árido suroeste logró establecer conexiones con pueblos tan lejanos como los olmecas y los toltecas. ¿Qué secretos se escondían en sus rutas de comercio? A simple vista, los pueblos parecían un pueblo aislado, rodeado por el desierto y lejos de los grandes centros de poder mesoamericanos. Pero la realidad era muy distinta. Excavaciones arqueológicas han revelado que su territorio estaba atravesado por una red de caminos sorprendentemente avanzada. Estos senderos, rectos y bien definidos, conectaban sus principales centros urbanos con regiones lejanas, permitiendo el flujo constante de bienes y conocimientos. Uno de los ejemplos más enigmáticos de esta infraestructura se encuentra en Chaco Canyon, donde se han descubierto extensas calzadas que no siguen las curvas naturales del terreno, sino que avanzan en líneas casi perfectas a lo largo de decenas de kilómetros. ¿Por qué los pueblos construyeron caminos tan meticulosos en un entorno donde la mayoría de las rutas habrían seguido el curso de los ríos o las montañas? ¿Acaso estas rutas tenían un propósito más allá del simple comercio? Los productos que circulaban por estas rutas cuentan la historia de una civilización que estaba mucho más conectada con el resto del continente de lo que se pensaba. Se han encontrado plumas de guacamayo, procedentes de las selvas tropicales del sur de México y Guatemala, utilizadas en ceremonias y como símbolos de estatus. También se han hallado objetos de cobre, que no existen en su región, lo que indica que mantenían contacto con pueblos del norte, posiblemente de las grandes llanuras. La turquesa, uno de los minerales más valiosos de la época, era extraída en el suroeste y comerciada con otras culturas, llegando hasta el corazón de Mesoamérica, donde se han hallado piezas de origen pueblo en antiguas ciudades toltecas y mayas. Pero la verdadera pregunta es, ¿eran simplemente comerciantes, o esta red de intercambio formaba parte de una conexión cultural y espiritual más profunda? El comercio no solo significaba intercambio de bienes, sino también de ideas y conocimientos. Es posible que a través de estas rutas los pueblos hayan absorbido influencias de los grandes imperios del sur. Sus prácticas arquitectónicas, su conocimiento astronómico e incluso algunos aspectos de su organización social podrían haber sido moldeados por estas interacciones. Los contactos con Mesoamérica pueden explicar ciertas similitudes entre los sistemas religiosos y ceremoniales de los pueblos y los de culturas como la tolteca o la maya. Algunos investigadores han señalado que las figuras de cachinas, espíritus sagrados en la tradición pueblo, guardan una similitud intrigante con las deidades mesoamericanas.
¿Es posible que su cosmovisión haya sido influenciada por ideas provenientes de tierras lejanas? ¿O estas similitudes son evidencia de un conocimiento compartido que alguna vez conectó a los pueblos de América en un nivel más profundo? Pero hay un misterio aún mayor que rodea estas rutas comerciales: su colapso. En algún punto de la historia, la red de intercambio que había sostenido a los pueblos durante siglos comenzó a desmoronarse. Los caminos fueron abandonados, el flujo de bienes se redujo y muchas de sus grandes ciudades, como Chaco Canyon, dejaron de ser centros de comercio. Algunos arqueólogos creen que esto fue causado por una crisis ambiental que redujo la producción de bienes y forzó la migración de la población. Otros sostienen que los conflictos internos o la llegada de nuevas tribus enemigas desestabilizaron el equilibrio de la región. Pero hay una teoría aún más inquietante. ¿Y si el colapso del comercio no fue un accidente, sino el resultado de una decisión consciente? Podría ser que los pueblos hayan abandonado su propia red comercial como parte de un cambio espiritual o social que aún no comprendemos. El comercio es el hilo que une a las civilizaciones, pero también puede ser su talón de Aquiles. Cuando las rutas de los pueblos colapsaron, su mundo cambió para siempre. Sin embargo, su legado comercial no desapareció del todo. Hoy, sus descendientes siguen trabajando con la turquesa, manteniendo viva una tradición que ha existido durante milenios. En sus festivales, aún se usan plumas de guacamayo, símbolo de un pasado donde el desierto y la selva estaban unidos por rutas invisibles que trascendían la geografía. La historia de su comercio nos recuerda que las civilizaciones no se construyen en aislamiento, sino a través de las conexiones que establecen con los demás. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué otras huellas de este antiguo sistema de intercambio siguen ocultas en el desierto, esperando a ser descubiertas? El viento recorre los cañones vacíos, silbando entre las ruinas de las grandes ciudades-pueblo. Sus paredes de adobe, que alguna vez albergaron miles de personas, ahora están en silencio, testigos mudos de una historia que sigue sin resolverse. En algún momento de la historia, una de las civilizaciones más resilientes del continente enfrentó su prueba definitiva. Sus habitantes abandonaron sus hogares, dejando atrás sus templos, sus plazas y sus redes comerciales. No hubo una invasión devastadora, no hubo un cataclismo repentino que destruyera sus ciudades en una noche. Fue algo más misterioso, más gradual, pero igual de implacable. ¿Qué ocurrió realmente con los pueblos? ¿Fue un desastre natural, una crisis social o un evento aún más enigmático lo que los obligó a marcharse? Durante siglos, los pueblos habían demostrado ser maestros en la adaptación. Dominaron la agricultura en un entorno hostil, establecieron redes comerciales que los conectaban con otras culturas y desarrollaron una arquitectura resistente al tiempo. Sin embargo, algo cambió entre los siglos XIII y XIV. Los registros arqueológicos indican un periodo de sequía extrema, que duró décadas y redujo drásticamente la producción agrícola. El agua, su recurso más valioso, dejó de fluir en cantidades suficientes para sostener a grandes poblaciones. Los cultivos fallaron, el hambre comenzó a expandirse y las comunidades-pueblos se vieron ante una decisión imposible: quedarse y morir lentamente o abandonar sus hogares en busca de mejores tierras. Pero aquí surge una pregunta intrigante: si las sequías eran cíclicas y los pueblos habían sobrevivido a ellas antes, ¿por qué esta fue diferente? Algunos historiadores creen que la crisis no fue solo ambiental, sino social. Con la escasez de recursos, la cooperación que había definido a los pueblos pudo haberse debilitado. Grupos rivales podrían haber surgido, compitiendo por las pocas tierras fértiles que quedaban. Las aldeas, que antes funcionaban como unidades colectivas, pudieron haberse fragmentado en facciones que ya no estaban dispuestas a compartir. La evidencia de conflictos violentos, como fortificaciones improvisadas y restos humanos con signos de muerte traumática, sugiere que la paz que había caracterizado a la Confederación Pueblo se desmoronó. Pero la gran pregunta sigue abierta: ¿fue la guerra entre ellos lo que selló su destino, o había un enemigo externo del que no tenemos registros? Otra teoría sugiere que la migración no fue una huida desesperada, sino un acto planeado. En la cosmovisión pueblo, el cambio no es solo físico, sino espiritual. Existen relatos orales que hablan de una era en la que su gente debía moverse para mantener el equilibrio con la naturaleza y con los dioses. Algunos creen que los abandonos de ciudades como Chaco Canyon y Mesa Verde fueron parte de un ciclo sagrado, una decisión tomada en respuesta a señales del mundo espiritual. Los ancianos habrían guiado a su pueblo hacia nuevas tierras, siguiendo rutas ancestrales marcadas por la tradición.
Pero si este éxodo fue realmente un mandato divino, ¿a dónde fueron? ¿Y por qué nunca regresaron? Hoy, los descendientes de los pueblos, como los Hopi, los Zuni y los Taos, mantienen historias sobre la migración de sus ancestros. Para ellos, el abandono de las grandes ciudades no fue el fin de su civilización, sino una transformación. No ven su historia como un colapso, sino como un renacimiento en nuevas tierras. Sin embargo, la arqueología sigue buscando respuestas concretas. La ausencia de registros escritos dificulta reconstruir los eventos con precisión, pero cada nueva excavación revela más pistas sobre lo que realmente sucedió. Se han encontrado rastros de comunidades pueblo en regiones que antes no se creía que ocuparan, lo que indica que su éxodo no fue hacia un solo destino, sino en múltiples direcciones. Pero aquí está la gran pregunta: ¿dejaron estas ciudades porque sabían que el mundo estaba cambiando, o fue el mundo el que los obligó a cambiar? La desaparición de los grandes centros pueblo es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más adaptadas pueden enfrentar límites que las obligan a transformarse. Pero lo más sorprendente es que, a diferencia de otros pueblos que colapsaron y fueron olvidados, los pueblos nunca desaparecieron realmente. Se reinventaron, se dispersaron y continuaron existiendo bajo nuevas formas. Su historia no es la de un pueblo extinto, sino la de una cultura que entendió que la supervivencia a veces significa dejar atrás el pasado para encontrar un nuevo futuro. Pero la gran incógnita sigue en pie. ¿Fue su éxodo el final de una era o el comienzo de una nueva que aún no hemos comprendido? El sol se pone sobre el desierto, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y dorados. En una aldea de adobe, las sombras de los danzantes se alargan en el suelo mientras el sonido de los tambores resuena en el aire seco. Hombres y mujeres vestidos con trajes ceremoniales se mueven en un ritmo hipnótico, mientras los ancianos observan en silencio, con los rostros iluminados por el fuego. No es una simple celebración. Es un ritual que ha sobrevivido siglos de persecución y olvido. Es un testimonio vivo de que, aunque muchos pensaron que los pueblos habían desaparecido, su espíritu sigue vibrando en cada latido de los tambores. ¿Cómo lograron mantener vivas sus tradiciones a pesar de los siglos de colonización? ¿Qué secretos ocultan sus rituales que han desafiado el paso del tiempo? A diferencia de otras civilizaciones que fueron destruidas por la llegada de los europeos, los pueblos resistieron de una manera diferente, adaptándose sin perder su esencia. Durante siglos, las potencias coloniales intentaron erradicar su cultura, prohibiendo sus ceremonias, destruyendo sus templos y forzándolos a adoptar nuevas creencias. Pero en lugar de rendirse, los pueblos encontraron formas de preservar su legado en las sombras, fusionando sus costumbres con las de sus conquistadores o manteniéndolas en secreto hasta que pudieran volver a practicarlas abiertamente. ¿Fue esta resistencia silenciosa lo que les permitió sobrevivir donde otras culturas fueron exterminadas? Uno de los pilares de su identidad es la figura de los Kachinas, los espíritus sagrados que representan fuerzas de la naturaleza, ancestros y guardianes del equilibrio universal. En las ceremonias pueblo, los danzantes se visten como estos seres espirituales, utilizando máscaras elaboradas y movimientos rituales que evocan su poder. Para los pueblos, estas danzas no son simples representaciones simbólicas, son una conexión directa con el mundo espiritual. Creen que, al canalizar la energía de los Kachinas, pueden restaurar el equilibrio entre los humanos y la naturaleza, atraer la lluvia, bendecir las cosechas y proteger a su gente. Pero aquí surge una pregunta intrigante. Si estas ceremonias han perdurado durante siglos, ¿es porque realmente funcionan? ¿O es el poder de la fe lo que ha mantenido con vida a los pueblos? Durante la colonización, los misioneros cristianos intentaron erradicar estas prácticas, considerándolas herejías o supersticiones primitivas. En muchos casos, los pueblos fueron forzados a bautizarse, a rezar en iglesias y a renunciar a sus creencias ancestrales. Sin embargo, en lugar de desaparecer, sus rituales se camuflaron. Muchas de sus ceremonias se llevaron a cabo en secreto, disfrazadas de festividades católicas o fusionadas con elementos cristianos para evitar represalias. Las danzas de los Kachinas, por ejemplo, siguieron realizándose bajo la apariencia de celebraciones religiosas impuestas por los colonizadores. ¿Fue esta estrategia de resistencia cultural la clave para su supervivencia? ¿O había algo más profundo en su relación con lo sagrado que ni la opresión pudo romper? Pero la resistencia pueblo no se limitó solo a la espiritualidad. También se manifestó en su lengua, su arte y su estructura social. A pesar de los intentos de exterminar su idioma, las lenguas pueblo todavía se hablan en varias comunidades, transmitidas de generación en generación.
Sus tradiciones artísticas, como la cerámica y el tejido, han sobrevivido siglos de cambios, manteniendo técnicas y diseños que datan de tiempos ancestrales. Sus aldeas, algunas de las más antiguas habitadas continuamente en América del Norte, siguen en pie, testigos de una historia que se negó a desvanecerse. ¿Cómo han logrado preservar tanto cuando tantas otras culturas fueron borradas por completo? ¿Es esta la prueba de que la identidad de un pueblo puede sobrevivir incluso cuando todo en su contra dice que debería desaparecer? Hoy, los pueblos siguen luchando por el reconocimiento y la preservación de sus derechos. Han recuperado ceremonias que una vez fueron prohibidas, han logrado la devolución de tierras que les fueron arrebatadas y han resistido la asimilación cultural impuesta por los gobiernos coloniales. Pero su lucha aún no ha terminado. La modernidad amenaza con erosionar lo que han protegido durante siglos. Las nuevas generaciones enfrentan el desafío de equilibrar la herencia de sus ancestros con un mundo que cambia rápidamente. ¿Podrán mantener vivas sus tradiciones en una era donde todo parece moverse hacia la homogeneización cultural? ¿O será la modernidad el mayor reto que jamás hayan enfrentado? La historia de los pueblos no es solo la de una civilización que se negó a desaparecer. Es una historia de resistencia, de adaptación y de una conexión inquebrantable con la tierra y con sus raíces. Mientras sus tambores sigan resonando en el desierto, mientras sus danzas sigan elevándose hacia el cielo y mientras sus historias sigan siendo contadas a la luz del fuego, los pueblos seguirán existiendo. Porque la desaparición no ocurre cuando una civilización deja de construir, sino cuando deja de recordar. Y los pueblos, contra todo pronóstico, siguen recordando. La historia de la resistencia indígena en América está llena de relatos de rebeliones fallidas, de luchas heroicas que terminaron en masacres y de culturas aplastadas bajo el peso de la colonización. Pero hay un episodio en particular que desafía esta narrativa, un momento en el que un pueblo indígena logró lo que muchos otros no pudieron: expulsar a los conquistadores y recuperar su tierra, aunque fuera por un tiempo. En 1680, los pueblos protagonizaron la Revuelta Pueblo, la mayor rebelión indígena contra los colonizadores españoles en la historia de América del Norte. Fue un levantamiento coordinado, meticuloso y sorprendentemente efectivo. Y, sin embargo, es un episodio que rara vez se menciona en los libros de historia. ¿Cómo lograron un pueblo fragmentado y disperso expulsar a uno de los imperios más poderosos del mundo? ¿Por qué su victoria no ha sido reconocida como uno de los mayores actos de resistencia en la historia de la colonización? Para entender la magnitud de este evento, es necesario retroceder a los primeros días de la colonización española en el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos. A partir del siglo XVI, los conquistadores comenzaron a imponer su dominio sobre los pueblos, exigiéndoles tributos, trabajo forzado y la conversión al cristianismo. Los misioneros prohibieron sus ceremonias, destruyeron sus quivas, quemaron sus ídolos y castigaron severamente a quienes se resistieran. Pero a pesar de la brutalidad del sistema colonial, los pueblos no se sometieron por completo. En secreto, continuaron practicando sus rituales, preservando su cultura bajo el velo de la sumisión aparente. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿cómo una cultura que parecía haber sido oprimida por completo logró reorganizarse para una rebelión masiva? El líder de la revuelta fue un hombre llamado Popé, un chamán pueblo que había sido arrestado y azotado por los españoles por practicar su religión. Después de su liberación, Popé huyó al norte y comenzó a organizar un levantamiento entre los diferentes grupos pueblo. Fue una tarea monumental. A pesar de compartir raíces culturales, muchas comunidades pueblo eran independientes y no tenían una estructura de gobierno centralizada. Pero Popé logró lo imposible. Unificó a las tribus bajo un mismo objetivo: expulsar a los españoles y recuperar su soberanía. ¿Cómo logró convencer a un pueblo disperso y culturalmente diverso de que la única solución era la guerra? La estrategia de la revuelta fue brillante. Popé y sus aliados idearon un sistema de comunicación basado en cordeles con nudos, que se enviaban de una aldea a otra para coordinar el ataque. Cada día que pasaba, un nudo era desatado, y cuando el último nudo se deshiciera, sería la señal para atacar. La fecha escogida fue el 10 de agosto de 1680. En un movimiento perfectamente sincronizado, miles de guerreros pueblos se levantaron contra los españoles, atacando sus asentamientos y destruyendo iglesias, símbolo de la opresión religiosa. En pocos días, lograron lo que parecía imposible: expulsaron a los españoles de Santa Fe, la capital del Nuevo México colonial, y los forzaron a huir hacia el sur.
Fue la primera y única vez en la historia que los indígenas de América del Norte lograron expulsar completamente a los europeos de su territorio. ¿Por qué entonces este evento ha sido minimizado en la narrativa histórica? Durante más de una década, los pueblos gobernaron sus tierras sin intervención extranjera. Restauraron sus tradiciones, reconstruyeron sus templos y prohibieron todo rastro del cristianismo. Fue un breve pero poderoso renacimiento de su cultura. Pero la historia no terminaría ahí. En 1692, los españoles regresaron con más tropas y, poco a poco, fueron retomando el control de la región. Sin la misma unidad que había hecho posible la revuelta, las comunidades pueblo fueron reabsorbidas en el sistema colonial. Pero algo había cambiado. A pesar de la reconquista española, los pueblos nunca volvieron a ser completamente dominados. Aprendieron a negociar, a resistir desde dentro, a encontrar maneras de preservar su cultura sin provocar otra invasión. Podría decirse que, aunque fueron reconquistados, en realidad ganaron la batalla a largo plazo. Hoy en día, la revuelta pueblo de 1680 sigue siendo un símbolo de resistencia y orgullo para los descendientes de este pueblo. Su éxito, aunque temporal, demostró que la unidad y la determinación podían desafiar incluso al imperio más poderoso de la época. Sin embargo, su historia sigue siendo poco conocida fuera de los círculos académicos e indígenas. ¿Por qué una rebelión tan trascendental ha sido relegada al olvido? ¿Será que la historia, escrita por los vencedores, teme reconocer que hubo momentos en los que los conquistados fueron los que realmente ganaron? El mundo está obsesionado con la modernidad. Ciudades cada vez más grandes, tecnologías cada vez más avanzadas, un sistema que crece sin límites, como si el futuro fuera una carrera sin final. Pero hay una civilización que, a pesar de haber existido durante siglos, entendió algo que la sociedad moderna sigue ignorando: el equilibrio con la naturaleza no es una opción, sino una necesidad. Los pueblos no midieron su éxito por la cantidad de tierras conquistadas ni por la expansión sin freno de sus ciudades, sino por su capacidad de vivir en armonía con el mundo que los rodeaba. Es posible que una de las civilizaciones más antiguas de América haya descubierto una verdad que la modernidad se niega a aceptar. En la cultura pueblo, la tierra no era solo un recurso, sino un ser vivo. Cada roca, cada río, cada montaña tenía un espíritu, y alterar ese equilibrio sin motivo podía traer consecuencias devastadoras. Su agricultura estaba diseñada para respetar los ciclos naturales, su arquitectura aprovechaba las condiciones del entorno sin alterarlo drásticamente, y sus creencias estaban fundamentadas en la idea de que los humanos no son dueños del mundo, sino sus guardianes. Pero en un mundo que se mueve a un ritmo imparable, ¿puede una visión así seguir siendo relevante? ¿O es solo una reliquia de un pasado que ya no tiene cabida en el presente? Uno de los ejemplos más impresionantes de este equilibrio es la forma en que los pueblos construyeron sus ciudades. En lugar de arrasar el terreno y forzar el paisaje a adaptarse a sus necesidades, moldearon sus edificaciones para integrarse con el entorno. Sus viviendas en los acantilados no solo los protegían de los enemigos y del clima extremo, sino que también mantenían una temperatura estable durante todo el año, reduciendo la necesidad de modificar el ambiente artificialmente. En contraste, la sociedad moderna construye ciudades que consumen enormes cantidades de recursos y energía para sostenerse. ¿Qué habría pasado si hubiéramos aprendido de los pueblos en lugar de ignorarlos? Habríamos evitado muchas de las crisis ecológicas que enfrentamos hoy, pero la sostenibilidad de los pueblos no se limitaba solo a la arquitectura y la agricultura. También se reflejaba en su estructura social. Mientras que en las sociedades occidentales el poder se ha concentrado históricamente en unas pocas manos, los pueblos practicaban una forma de gobierno basada en el consenso y en la participación colectiva. Sus líderes no eran autócratas ni monarcas, sino guardianes de la comunidad, responsables de mantener el bienestar de todos. Las decisiones importantes eran tomadas en consejo, y la voz de los ancianos y de las mujeres tenía un peso fundamental en la toma de decisiones. Es posible que su sistema de gobierno haya sido más democrático y equitativo que muchos de los modelos que existen hoy en día. Otro aspecto clave de su cosmovisión era su relación con el tiempo. En la mentalidad pueblo, la historia no es una línea recta que avanza sin detenerse, sino un ciclo en el que todo regresa. Los errores del pasado no deben repetirse, sino corregirse. A diferencia de la obsesión moderna con el progreso infinito, los pueblos entendieron que la verdadera sabiduría está en la continuidad y el respeto por las lecciones de quienes vinieron antes.
¿Podría esta visión cíclica del tiempo ofrecer una alternativa a la crisis de agotamiento que enfrenta el mundo actual? Hoy en día, las comunidades pueblos siguen manteniendo muchas de estas enseñanzas, aunque enfrentan una lucha constante contra la presión de la globalización y la pérdida de su identidad. Sus tierras están amenazadas por la expansión de las ciudades, sus recursos son explotados sin su consentimiento y sus jóvenes enfrentan la disyuntiva de seguir con las tradiciones o adaptarse a un mundo que parece no dejar espacio para ellas. Sin embargo, muchos han encontrado formas de equilibrar ambos mundos, utilizando la tecnología para preservar su cultura y enseñando al resto del mundo lo que han sabido durante siglos. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿estamos dispuestos a escuchar antes de que sea demasiado tarde? El mundo moderno se enfrenta a desafíos que parecen insuperables: crisis climáticas, desigualdad extrema, sociedades al borde del colapso. Y mientras buscamos desesperadamente nuevas soluciones, tal vez la respuesta haya estado siempre allí, enterrada en las historias y tradiciones de aquellos que supieron vivir en equilibrio con su entorno. Los pueblos no construyeron rascacielos ni dominaron el mundo con ejércitos, pero su legado es un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en la expansión sin control, sino en la capacidad de sostenerse en el tiempo sin destruir lo que nos rodea. La pregunta final no es si los pueblos pueden sobrevivir al futuro, sino si el futuro puede sobrevivir sin aprender de los pueblos. El mundo cambia. Civilizaciones enteras han surgido y desaparecido con el paso del tiempo, dejando tras de sí templos en ruinas, códices olvidados y leyendas que se desvanecen con cada generación. Pero los pueblos han desafiado esa norma. A pesar de siglos de invasión, colonización y transformación global, siguen aquí. Sus aldeas continúan habitadas, sus ceremonias aún resuenan en la profundidad del desierto, y su historia se niega a ser enterrada. ¿Cómo ha logrado este pueblo ancestral resistir donde otros han desaparecido? Es posible que su legado no solo sobreviva, sino que crezca en un mundo que parece moverse en la dirección opuesta a sus valores. La clave de su permanencia radica en su capacidad de adaptación sin traicionar su esencia. Mientras que muchas culturas han sido forzadas a elegir entre la asimilación o la extinción, los pueblos han encontrado una tercera vía: la resistencia cultural. No han rechazado por completo la modernidad, pero tampoco han permitido que ésta los devore. Han sabido integrar nuevas tecnologías sin perder su identidad, han encontrado maneras de seguir educando a sus jóvenes en sus propias lenguas y han transformado la lucha por sus derechos en un movimiento global de preservación indígena. Pero la pregunta persiste: ¿puede una cultura ancestral mantenerse intacta en un mundo donde la identidad parece disolverse con cada generación? Uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy los pueblos es la lucha por su soberanía y por el reconocimiento de sus tierras. Aunque han habitado el suroeste de América durante siglos, aún deben luchar contra gobiernos y corporaciones que buscan explotar sus territorios para la minería, el desarrollo urbano y el turismo. En algunos casos, han logrado victorias significativas, recuperando territorios y obteniendo derechos sobre el manejo de sus propios recursos. Pero en otros, han visto cómo sus tierras sagradas son destruidas en nombre del progreso. ¿Es posible que la batalla que han librado durante siglos aún no haya terminado? ¿Hasta cuándo podrán resistir antes de que la presión externa sea demasiado grande? Otro punto clave es la preservación de su idioma. Durante siglos, las lenguas pueblo fueron reprimidas, prohibidas en las escuelas y consideradas un obstáculo para la civilización. Pero hoy, las comunidades están trabajando para revitalizarlas, creando programas de educación bilingüe, promoviendo la enseñanza en el hogar y utilizando la tecnología para asegurar que sus palabras no desaparezcan. Sin embargo, el desafío es enorme. Muchas lenguas indígenas en el mundo han desaparecido en los últimos 100 años, y la presión de la globalización sigue amenazando la transmisión de estas formas de comunicación únicas. ¿Podrá una civilización mantenerse viva si su idioma muere? ¿O es el lenguaje solo una parte de un legado que va más allá de las palabras? A pesar de estas amenazas, hay señales de esperanza. En las últimas décadas, ha habido un renovado interés por la cultura pueblo, no solo entre sus propios descendientes, sino en el mundo entero. Sus conocimientos sobre sostenibilidad, su cosmovisión y su resistencia cultural han captado la atención de antropólogos, ambientalistas y activistas que ven en su forma de vida una alternativa a las crisis que enfrenta el mundo moderno. En un momento donde el cambio climático, la desigualdad y la pérdida de identidad cultural amenazan a la humanidad, las enseñanzas de los pueblos parecen más relevantes que nunca.
¿Es posible que una civilización ancestral tenga la clave para resolver algunos de los mayores desafíos del presente? El futuro de los pueblos no está escrito. Han sobrevivido siglos de cambios, y seguirán enfrentando nuevos retos. Pero si hay algo que su historia nos ha enseñado, es que la desaparición no es el único destino posible. Mientras su gente siga recordando, mientras sus ceremonias sigan realizándose y mientras su espíritu de resistencia siga vivo, los pueblos no serán solo un capítulo en los libros de historia, sino una civilización en constante evolución. La pregunta final no es si los pueblos podrán sobrevivir al futuro, sino si el futuro podrá sobrevivir sin aprender de ellos. El viento sigue soplando en el suroeste de América, recorriendo las ruinas de Chaco Canyon, las casas de adobe de Taos y las paredes de los antiguos acantilados de Mesa Verde. Silenciosas, estas estructuras parecen susurrar una historia que aún no ha terminado. Siglos después de su construcción, siguen en pie, testigos de una civilización que se negó a desaparecer. La pregunta que muchos se han hecho durante generaciones es: ¿qué pasó con los pueblos? ¿Por qué abandonaron sus grandes ciudades? Pero quizás la pregunta más importante no es sobre su pasado, sino sobre su presente. Porque la verdad es que los pueblos nunca desaparecieron. Siguen aquí. Y mientras su historia se siga contando, nunca dejarán de existir. A lo largo de los siglos, esta civilización ha enfrentado desafíos que habrían destruido a muchas otras. Sobrevivieron sequías devastadoras, guerras internas y la llegada de los conquistadores. Resistieron la colonización, la prohibición de su cultura y los intentos sistemáticos de borrar su identidad. Pero en lugar de extinguirse, se transformaron. No son un pueblo del pasado, sino una cultura viva que sigue evolucionando y luchando por su derecho a existir en sus propios términos. Es posible que su mayor fortaleza no haya sido su arquitectura ni su agricultura, sino su resiliencia. Hoy, los pueblos enfrentan nuevos retos: la globalización, la pérdida de sus lenguas, la presión de un mundo moderno que avanza sin detenerse. Sin embargo, también tienen algo que muchas sociedades modernas han perdido: una profunda conexión con la tierra, con su historia y con una forma de vida que ha demostrado ser sostenible durante siglos. En un mundo que enfrenta crisis ambientales y sociales sin precedentes, las enseñanzas de los pueblos son más relevantes que nunca. Su cosmovisión nos recuerda que el progreso no tiene que significar destrucción, que la naturaleza no es un recurso inagotable y que la comunidad es más fuerte que el individuo. ¿Será posible que, mientras el mundo avanza sin rumbo, los pueblos hayan tenido la respuesta todo este tiempo? Pero la historia aún no está escrita. La lucha por la preservación de su cultura, su territorio y su autonomía continúa. Mientras haya quienes sigan practicando sus ceremonias, hablando su lengua y transmitiendo sus tradiciones, los pueblos no serán solo una civilización del pasado, sino un pueblo del presente y del futuro. La pregunta final no es si los pueblos podrán resistir los cambios que vienen, sino si el resto del mundo está dispuesto a escuchar lo que tienen que enseñarnos antes de que sea demasiado tarde.